Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a un segmento más. Hoy miércoles, en esta mañana, hermanos, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Haciendo cambios a nuestra vida. Vimos, ¿verdad? El día lunes acerca de que tenemos un gran Dios que perdona el pecado, porque es un Dios de gracia, de misericordia, es un Dios bondadoso, es un Dios fiel. El día de ayer también vimos, ¿verdad?, que nosotros necesitamos cambiar nuestras actitudes, deseos y acciones pecaminosas para no afrentar a la santidad de Dios y no ofenderle. Si tenemos un Dios que no cambia y que nos muestra su amor, nosotros no tenemos que mantenernos en una posición equivocada, sino que tenemos que hacer cambios también para agradarle a Él. El día de hoy, hermanos, veremos cómo frenar, cómo mortificar, cómo hacer morir la carne en nosotros. La Biblia dice en Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. En Romanos 12, hermanos, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra responsabilidad, hermanos, como cristianos, es hacerle frente cada día a nuestra carne. Y tenemos el deber de luchar mortificando la carne, frenando la carne, haciendo morir la carne, como el apóstol Pablo decía: cada día muero. Pablo nos da la instrucción en Efesios 4, del 22 al 24, que acabamos de leer, y tenemos al Espíritu Santo, quien mora en nosotros y nos capacita para poder frenar la carne en nosotros. ¿Cómo podemos frenar, mortificar o hacer morir la carne en nosotros? Bueno, no podemos frenar, mortificar o hacer morir la carne si no encontramos, ¿verdad?, dónde comienza el verdadero problema que nos hace ofender a Dios. Primero, hermanos, necesitamos reconocer la maldad en nuestro interior, la maldad en tu interior. Debemos tener claro cuál es nuestra posición. Debemos tener la perspectiva correcta del verdadero culpable. ¿Quién es? Yo, el hombre. Proverbios 14, 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si yo tengo una perspectiva clara, correcta, de quién es el culpable, estoy en buen camino. Romanos 3, del 10 al 18 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando tenemos la perspectiva correcta, eso nos ayudará a poder contrarrestar la carne en nosotros. En Romanos 7, 15 al 25 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en ti. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La carne que mora en mí me lleva a hacer el pecado. Tengo que ser consciente de eso. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hermanos, el reinado absoluto del viejo hombre sobre nosotros es abolido cuando venimos a Cristo, cuando decimos, Señor, sálvame, entra a mi corazón, perdona mis pecados. Pero todavía poseemos restos de ese reino. El apóstol Pablo lo llama carne. Y es lo que cada día necesitamos nosotros, hermanos, estar listos y puestos a pelear, a luchar contra esa carne que se levanta día con día. Todos nosotros, sin Cristo, según estos pasajes que acabamos de leer, somos capaces de cometer cualquier pecado. Todos nosotros sin Cristo somos capaces de cometer cualquier pecado. Somos malos por naturaleza. Solamente hacemos lo correcto porque la gracia de Dios mora en nosotros. Pero mis amados hermanos, cuando nosotros perdemos nuestra comunión con Dios, cuando nosotros nos distanciamos de Dios, somos capaces de cometer cualquier pecado, porque la carne que mora en nosotros toma el control. No se nos olvide que la carne mora en nosotros. Debemos tener un entendimiento correcto de la naturaleza del hombre, de nuestra naturaleza, de nuestra carne, que siempre tenderá hacia el mal, hacia el pecado, para que podamos, hermanos, tener un entendimiento correcto del remedio que Dios me ofrece para mi pecado, para mi carne. ¿Por qué no nos esforzamos un poquito el día de hoy? Hacemos una lista de algunas características de nuestro corazón, de tu corazón, de mi corazón. ¿Cuál es la naturaleza de mi corazón? ¿Cuál es la naturaleza de tu corazón? Y así podremos, con la Biblia y con la asistencia del Espíritu Santo, poder pedir la ayuda a Dios. Que el Señor nos ayude, que podamos encontrar la debilidad que hay en nosotros con la cual estamos luchando. Yo quisiera y desearía que lucháramos, o Dios espera que cada día luchemos con la carne. Tristemente, algunos cristianos ya han abandonado esa lucha y han cedido todo el control de su vida a la carne. No, hermanos, no hagamos eso. Tenemos de Dios la ayuda, su palabra, la asistencia del Espíritu Santo para que podamos luchar cada día contra la carne y dejar de ofender a nuestro Dios. Dios nos ayude, hermanos, a poder no ceder y esforzarnos. Si Dios no cambia para mi bien, yo tengo que esforzarme por hacer cambios para agradar a mi Dios. Dios les bendiga, hermanos.